¿Venezuela se arregló? La verdad es que no. El gobierno, aunque diga Venezuela se arregló, sabe muy bien que no se arregló. Venezuela vive una crisis tremenda, hay una desigualdad. Para nada. Totalmente falso, ¿no? Okay. Evidentemente Venezuela no se arregló, o sea, como sociólogo te puedo decir que Bueno, aquí comienza mi aventura para regresar a Venezuela después de 5 años. Sí, lloré un poco. Un momento, yo vine para acá para hacerle una pregunta a diferentes personas que viven en este país. ¿Venezuela se arregló? En Venezuela ha habido un cambio en la tendencia, ¿no? Los números te lo indican, hay un crecimiento económico, teníamos 7 años que no había crecimiento económico, el año pasado tuvimos un pequeño crecimiento económico, sobre todo en el segundo semestre del año, este año deberíamos estar creciendo cerca de 10% del PIB, en cualquier economía eso es un comportamiento estelar. En Venezuela, si bien es bueno, porque obviamente estamos rompiendo la tendencia de la caída que tuvimos, 10% es muy poquito cuando ves que caímos 80%, pero hay cosas interesantes. La inflación está cediendo, todavía estamos 140, 150, una inflación muy alta, pero venimos de una inflación de 300.000. El año pasado fue casi 700%, que estamos en 150, el año que viene se supone que va a estar por debajo de 100. Eso también te indica este cambio. El tema de la escasez, tú puedes ir ahorita a cualquier supermercado en Venezuela y en Caracas también, y vas a encontrar de todo. Y también el tema de las medicinas. Caracas se ha puesto caro, sí, Caracas se ha puesto caro por tema de distorsiones, el tema de que es un mercado muy pequeño, pero es una Venezuela que si bien no es la del 2010, la del 2007 que tuvimos ese boom petrolero, tampoco es la Venezuela del año 2017, 2018, 2019, donde la escasez era muy alta, donde estábamos en hiperinflación, donde caíamos a tasas de 20, 25%. Y mira, las perspectivas para el año que viene creo que están bastante sujetas a lo que pasa con el tema de sanciones. Si hay una flexibilización de sanciones, las cosas pudieran mejorar aún más. Este mercado necesita una apertura. La producción petrolera, que está en 700.000 barriles, pudiera duplicarse en cuestión de un año, año y medio. Pudiéramos llegar a 1.500.000 en un año y medio. La gente dice 2 años. Yo creo que con empresas occidentales aquí adentro, Eni, Repsol, Chevron y otras empresas, aumento de la inversión, tecnología y mejor y personal capacitado, pudiéramos incrementar de manera importante la producción petrolera. Si eso ocurre, obviamente las perspectivas con Venezuela aumentarían de manera importante, el crecimiento económico sería mayor al que tuviéramos este año, pero te insisto, ese punto es fundamental, el tema de sanciones. Si las sanciones continúan, si este proceso continúa, tuviéramos crecimiento de 3-4%, lo cual si bien es positivo porque seguimos estando en crecimiento, oye, para la caída que tuvimos un crecimiento muy bajo. En líneas generales, para no seguir hablando tanto, claro, las perspectivas son buenas. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que tenemos un porcentaje de la población todavía pobre, o sea, un porcentaje importante de la población pobre, pero el venezolano ha aprendido, sobre todo el tema de los empresarios, dejó el tema político atrás y entendió que o invertía, o se ponía a trabajar, se ponía a innovar, se ponía a hacer cosas. Si no hacía eso y esperaba solamente el tema político, podían pasarle años y podía perder oportunidades, share de mercado. Y tan sencillo como que si su plan A y su plan B era Venezuela, tenía que ver qué hacía. Entonces muchos empresarios y muchas personas decidieron dejar el tema político a un lado, se cansaron de esperar un cambio, se cansaron de esperar tal vez el milagro y se pusieron a hacer cosas interesantes. El tema de la banca sobre fintech, en medios de pago, está muy interesante en Venezuela. El tema de internet. O sea, Venezuela pasó de tener una velocidad muy muy baja a tener ciudades como Maracaibo donde en algunos sitios la velocidad promedio es 50 a 100 megas, una cosa que hace años, y aquí en Caracas también lo estás viendo, y CanTV, que es empresa pública, también está metiendo eso, o sea, ahorita hay fibra óptica, o sea, hay cambios interesantes. Específicamente ¿qué opinas? Mira, yo estoy convencido que esa campaña no la hace el gobierno, la hace gente de afuera como para burlarse de lo que estamos aquí, porque es que el gobierno, aunque diga Venezuela se arregló, sabe muy bien que no se arregló. El tema de servicios públicos
públicos es uno. O sea, uno puede estar en una muy buena urbanización, pero se te puede ir la luz. El tema del agua es un tema, y es un tema en toda Venezuela. Se necesita inversión, dinero que no tiene el Estado. El Estado disminuyó su peso del PIB de 50 puntos en el 2018 a 20 en el 2020 o 2021. O sea, Venezuela llevó a cabo el ajuste macroeconómico más, yo te diría, más fondo monetarista de la historia de la región. Y claro, lo llevó a cabo porque o era eso, o bueno, era una situación de casi Walking Dead en Venezuela, ¿no? O sea, es prácticamente así. Pero mira, Venezuela no se arregló, pero Venezuela hoy, aunque mucha gente se vaya a molestar, hoy, 2022, está un poco mejor de lo que está en el 2018. La verdad es que no me atrevería a decir que Venezuela se arregló. Ahorita hay una diferencia muy grande entre las clases sociales y yo creo que Venezuela actualmente en este momento es un país de blancos o negros, pero no existe todavía esa escala de grises, ¿no? O eres una persona bastante pobre o con un poder adquisitivo bastante bajo el promedio, o eres una persona con un poder adquisitivo demasiado elevado, pero está prácticamente abolida lo que es la clase media, lo que se ve en un país normal. Igualmente los niveles de inseguridad siguen por las nubes, a pesar de que, bueno, puede que no estemos pasando por la misma crisis que se pasó en el 2015, en el 2016, donde de repente no había insumos básicos. Todavía se sigue viendo una gran dificultad para tener un nivel adquisitivo que te permita tener una buena cesta básica, por ejemplo, ¿no? Lo que son las necesidades básicas, que las personas tengan un seguro médico, un seguro social, todavía eso no se ha visto, como en otros países. Yo no me atrevería a decir que Venezuela se arregló. Pero ¿piensa que hay potencial para que Venezuela sea una potencia mundial? ¿Qué piensas tú? Claro que sí, de que tenemos el potencial lo tenemos porque somos un país con muchísimos recursos. Yo creo que simplemente no hemos sabido aprovecharlos y a nivel de cultura todavía nos falta muchísimo trabajo social que hacer, porque puede que llegue la oportunidad en la que tengamos pues esa etapa en la que podamos crear trascender, y podamos hacer esa transición entre lo que estamos ahorita y mejorar, pero si no sabemos aprovecharla, si no sabemos cuidarla en el momento en que la tengamos, va a volver a ocurrir lo mismo. Nosotros fuimos un país muy rico hace muchos años, antes de 1999, y ahorita no se está viendo ni la sombra de eso, porque la decadencia no solamente a nivel económico, la decadencia también es a nivel social, a nivel educacional. No, Venezuela, para nada. No sé qué se ha arreglado esto, digamos. Todavía estamos muy lejos. De hecho, digamos, ha habido recientemente una promoción, digamos, que tiene que ver con el hecho de que precisamente, ¿no? Se ha reactivado, por supuesto, un país que durante 7 años se hundió ya no es la recesión, sino la depresión económica. Esto, por supuesto, cualquier leve mejora hace que, digamos, el país de alguna manera se reactive. Pero cuando uno, por ejemplo, ve cada trimestre, por ejemplo, gente como Benancham, gente como Conindustria, ¿verdad? Los industriales en Venezuela, que son cámaras, ¿verdad? Publican su encuesta de coyuntura, siguen citando, por ejemplo, que el principal problema que tenemos los venezolanos es la demanda, la gente no compra. Por supuesto que las clases sociales se recompusieron, ¿verdad? No vamos a ofender a nadie, pero digamos hay una pequeña porción de la población que es la que mantiene más o menos vivo ¿no? Pero un sueldo mínimo que debe estar por debajo de los $30, de alguna manera no permite que se active la demanda, ¿no? Entonces, claro, no se activa la demanda, tampoco se activa entonces la producción, digamos, la producción petrolera viene cayendo, digamos, nada, no hay... Es un mito, entonces. Es un mito totalmente, es una promoción y por supuesto, ¿no? Como claro, toda promoción se mantiene, pero no todavía. Esperemos, eso sí, que en algún momento... pero bueno, la gente dice que se arregló en Venezuela porque creen que porque ahora perciben dólares, creen que están ganando más. Venezuela no se arregla con dólares. No se arregla. No. Piensa, bueno, no me diga cómo se arregla porque yo me imagino después. Pero ¿qué piensa que debemos nosotros, digamos, proyectar hacia el futuro en términos de cosas que debemos construir o trabajar más? Bueno, lo primero que tenemos que construir y trabajar es la conciencia. Porque un país que crea que va a vivir de otros no tiene futuro.
Si tú pretendes mantenerte de otros, nunca vas a obtener futuro. Hay que enseñar a la gente que todo lo que producimos y todo lo que hacemos tenemos que ganar. Uno no puede creer todo lo que está en las redes, hay elementos que son obviamente que no se han arreglado, que Venezuela vive una crisis tremenda, hay una desigualdad tremenda, hay problemas en muchos aspectos, pero también hay cosas que han mejorado y eso hay que decirlo. Hay temas, fíjate, este tipo de actividades hace un par de años no se tenían. Hay, por ejemplo, temas de la dolarización de facto que hay en el país. Hay un tema, seguimos teniendo un problema importantísimo inflacionario, pero quizás no es la hiperinflación tan grave que teníamos hace 2 o 3 años. Pero esas cosas objetivamente hay que decirlas, pero el reto es enorme. Venezuela sigue siendo un país de mucha desigualdad, sigue siendo un país de retos, sigue siendo un país donde tiene cosas muy buenas, pero al mismo tiempo hay que entender que es una situación que sigue siendo compleja. O sea, que nadie crea que la cosa está completamente arreglada y que, bueno, que todo va a ser de aquí en adelante muy fácil. No, el reto en Venezuela sigue siendo tremendo. Evidentemente Venezuela no se arregló, o sea, como sociólogo te puedo decir que un proceso social no va a suceder en 1, 2, 3 o 5 años, faltarán décadas para que, evidentemente con las condiciones propicias, Venezuela pueda retomar un auge como en su momento logró tener en décadas pasadas. ¿Okay? Ciertamente hay cosas que han mejorado, ¿okay? Hay cosas que han mejorado para un sector de la población. No recordemos, no podemos invisibilizar que hay sectores de la población que evidentemente siguen quizás en una situación más precaria de la que tenían hace años. Sin embargo, creo que a nivel más allá de Venezuela, si no te hablo de parte de la sociedad venezolana, ha decidido traspasar un poco las barreras de la política y se ha enfocado en desarrollar más que todo una visión de tratar de esquematizar nuevos emprendimientos que le permitan insertarse en una dinámica económica más próspera de la cual veníamos trabajando desde hasta hace meses. Quizás hasta hace años las personas están esperando que el gobierno hiciera algo por ellos. Y ahora más bien las personas, así como se ha logrado desarrollar una dolarización prácticamente improvisada, también muchos emprendedores han logrado desarrollar una dinámica económica nueva, una dinámica económica fresca, una dinámica económica con muchos defectos, con algunas ventajas, pero que ha logrado, como te digo, hacer emerger una clase social en cierta manera se encontraba muy apagada y que ha logrado darle ese movimiento a la economía. Cualquier persona que haya estado acá en el año 2014, 2015 y venga ahorita en el año 2022 va a encontrar una Venezuela distinta. ¿Que está mejor? No, evidentemente no podemos invisibilizar que todavía el tema político es muy álgido, que tuvimos 20 años de atraso, que evidentemente eso lo vemos, ha repercutido tanto en la dinámica tecnológica, ¿okay? Tanto también en la parte educativa, ¿okay? Hay temas y hay profesiones en las cuales ahorita están muy infravaloradas, están subpagadas, están pagadas muy por debajo de lo que deberían estar pagadas. Hay otros emprendimientos que ahorita pueden dar una rentabilidad súper atractiva en comparación a ser un profesional. Entonces, esos no son síntomas de que Venezuela se haya arreglado. También hay un factor muy importante, que es que muchas condiciones de los propios venezolanos mejoraron en los últimos años. Y a raíz de cómo mejoraron en Venezuela, prácticamente gran parte de la población trabaja de manera remota, trabaja freelancer. Tengo muchos empleados acá que trabajan con una empresa afuera y tienen un ingreso en dólares y trabajan con una empresa en la mañana, trabajan con una empresa en la tarde, trabajan con una empresa en la noche y hacen una buena cantidad de dólares, ¿no? Entonces, yo creo que también a veces cometemos el error de querer generalizar como que toda Venezuela se arregló creyendo de que va a ser únicamente toda la población. No, hay población que está muy bien, hay población que está muy mal y hay población que ha ido emergiendo. Lo cierto